del curso, que es la más amplia, porque abarca desde 1492 hacia más o menos mediados del siglo XIX, ¿verdad? Con una serie de procesos históricos, desde el llamado descubrimiento de América, la conquista y, bueno, el amplio periodo de la colonia y una serie de desarrollos filosóficos que se van a dar en esta época. Esta, en esta primera parte vamos a tratar justamente el tema de el llamado descubrimiento de América. Eh, bueno, es un tema de reflexión filosófica importante porque bueno, marca el inicio de una etapa, pues obviamente fundamental para América Latina, pero también a nivel global inicia con ello una serie de procesos históricos, solamente de carácter económico, sino también civilizatorios, culturales. Inicia eso que llamamos la modernidad, ¿verdad? Que vemos que se trata de un término bastante discutido en cuanto a su periodización, ¿no? En cuanto a lo que se dice acerca de cuál pudo haber sido el momento de inicio de la modernidad. Para esto vamos a comenzar reflexionando acerca de qué es lo que implican estos procesos de llamado descubrimiento, como lo dice Enrique Dussel, el encubrimiento, la conquista y la colonización de América. Es decir, cuáles son las implicaciones de lo que constituyó un proceso de subsunción de la región latinoamericana, el proceso de mundialización capitalista, que es lo que jugará un papel decisivo en el proceso histórico de acumulación originaria del capital. ¿Cuáles son las implicaciones que esto tiene en el pensamiento filosófico latinoamericano? Por lo tanto, es importante con todo esto historizar el proceso de formación de las identidades que son identidades conflictivas de la región latinoamericana. Y son identidades conflictivas porque son el producto de una serie de dinámicas históricas violentas que la historiografía oficial encubrirá con el discurso del mestizaje, eh, presentándonos la mezcla de raza como un proceso que tiene como cierto tinte romántico y que de alguna forma va a homogeneizar la diversidad étnica, que es potencialmente conflictiva, es potencialmente violenta, porque no solamente es diversidad étnica, sino que también es eh, desigualdad social, ¿verdad? Desigualdad económica. Eh, y bueno, este discurso del mestizaje, que habla de esta supuesta homogeneidad de las identidades latinoamericanas, voy a producir un breve comentario a continuación, se hace sin afectar sustancialmente la ideología de la blanquitud. Por lo tanto, es un imaginario racista que está a la base de la construcción de las identidades latinoamericanas. Eh, un libro clásico de la historiografía salvadoreña, es un libro muy interesante. Se trata de La población de El Salvador, de Rodolfo Barón Castro. Es un libro muy bien documentado por el autor, que se tomó, bueno, la tarea de revisar archivos coloniales, eh, documentación de varios tipos, muy ilustrado con mapas de la época, ¿verdad? Con una serie de elementos eh, importantísimos, ¿no? Que le da a este libro un valor documental muy fuerte. Pero también es un libro, este libro de la población de El Salvador, un libro donde el autor despliega ese discurso de la identidad mestiza de la población salvadoreña.
Y bueno, que por cierto no es algo que se ha inventado Varón Castro, es el discurso oficial acerca de la identidad de la población salvadoreña, ¿no? Es un poco, bueno, un discurso que se apoya en esta cuestión de que el surgimiento del grupo étnico llamado mestizo a partir de la conquista española eh, va a ser tendencialmente, bueno, él está escribiendo este libro en los años 30 como el grupo étnico predominante en El Salvador, quedando en los dos extremos la raza blanca y la raza indígena. Nuevamente una simplificación acá, ¿verdad? Porque en El Salvador los grupos étnicos pertenecientes a culturas originarias son bastante amplios, pese a que se trata de un territorio muy pequeño. Eh, pero bueno, Barón Castro va a hacerte una narración sobre la, la cuestión esta del mestizaje, ¿verdad? Y de hecho, el mestizaje, el discurso del mestizaje, será un discurso, pues, adoptado en diferentes contextos. Bueno, en Centroamérica se ha dicho eso, que somos una región mestiza, ¿verdad? Pero cuando se afirma esto, se niega, se encubre, ¿verdad? Diríamos con Dussel, a la existencia de grupos indígenas, por ejemplo, la existencia, en ningún caso marginal, de, de grupos eh, étnicos que tienen una fuerte influencia indígena, pero también afroamericana, ¿verdad? Estoy hablando de toda la costa atlántica, Centroamérica, ¿no? De Puerto Barrios, Puerto Cortés, Puerto Limón, la, la Mosquitia, entre Honduras y Nicaragua. Entonces, el discurso este de la identidad mestiza como un elemento aglutinador y un elemento homogeneizante de las identidades étnicas en Centroamérica es también un discurso encubridor. Y lo que encubre es precisamente el carácter violento eh, que asiste a los procesos históricos de conformación de las sociedades, en este caso centroamericanas, pero bueno, también latinoamericanas. ¿Verdad? Y una violencia que tiene evidentemente un carácter de clase, pero también un carácter racista. Es una ideología racista la que se construye a partir de todos estos procesos, ¿no? Ya más adelante examinaremos esta cuestión con detenimiento. Pero lo digo porque es relevante, entre otras cosas, estudiar los procesos históricos en 1492, los procesos de la conquista de la colonia, porque nos permite tener una mirada bastante clara del origen de determinados problemas, de determinadas situaciones conflictivas que todavía son muy fuertes en Latinoamérica, ¿verdad? O en Salvador, una región centroamericana. Eh, Muchos patrones culturales, incluso psicológicos, que se reproducen inconscientemente, que tienen que ver con esta estructura de poder racial que se instituye en la colonia, donde va a confluir, eh, bueno, todo lo que Castro Gómez llama eh, el mito de la pureza de sangre, ¿verdad? La blanquitud y el nivel socioeconómico. Para dar un vistazo, por lo menos un primer vistazo, a las implicaciones del proceso de descubrimiento, entre comillas, por supuesto, de la conquista y la colonización de América, es importante prestarle atención a la obra de Enrique Dussel, este filósofo argentino, que bueno, es uno de los filósofos latinoamericanos más destacados de la segunda mitad del siglo XX y de la actualidad, ¿no? Entonces él sigue produciendo, sigue pues eh, en una labor
reflexión filosófica muy importante. Dussel es importante para nuestros fines porque una buena parte de su labor intelectual se dedica a examinar la condición histórica latinoamericana desde una perspectiva crítica que llama transmodernidad, que es una perspectiva crítica de la modernidad. Y para el caso, nos estamos refiriendo a una serie de conferencias que dictó Dussel en Frankfurt en 1992 con motivo del quinto centenario del llamado Descubrimiento de América, que van a publicarse un par de años más adelante con el título de 1492, El encubrimiento del otro. Estudiar este proceso histórico, descubrimiento o encubrimiento, conquista, colonización, es algo que va más allá de una serie de procesos históricos latinoamericanos, sino que es algo que implica el examen crítico de la modernidad, hacer un examen crítico de los fundamentos de la modernidad. Como dice Dussel, el tema aquí es ir hacia el origen de lo que él llama el mito de la modernidad. ¿Por qué habla de mito? Bueno, nos dice, la modernidad va a tener un concepto emancipador, racional, que bueno, se expresa, por ejemplo, con Kant, ¿verdad? Cuando Kant dice el famoso, en este famoso texto de respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Bueno, la ilustración es atreverse a pensar, ¿verdad? Por cuenta propia. Salir de la culpable minoría de edad. Bueno, esa cuestión es como muy sugerente de la modernidad. Entonces, cuestión muy potente, muy poderosa de la modernidad vista como este proyecto emancipador en virtud del uso de la racionalidad, ¿verdad? Sería algo novedoso. Por primera vez en la humanidad, eh, según, digamos, el relato oficial de la modernidad, eh, tendría la posibilidad de tomar en sus manos las riendas de la historia, mediante el uso de la racionalidad. El uso de la racionalidad que implicará el desarrollo de la ciencia, ¿no? La ciencia que va a correr los velos de la superstición, del dogma, todas las cuestiones negativas que la misma modernidad ha creado alrededor de la Edad Media, ¿verdad? La modernidad como este proceso de lucidez, ¿verdad? Hay metáforas muy poderosas alrededor de esto, ¿no? Cuando hablamos, cuando se habla de la modernidad o de uno de los momentos históricos fundamentales, uno de los procesos, eh, solemos hablar de la ilustración, ¿verdad? O del iluminismo. Un momento o proceso histórico que tiene expresiones en otras lenguas, en inglés, en alemán, por ejemplo, que son expresiones que llevan esta metáfora de la luz. De la modernidad sería algo que tira luz, que arroja luz sobre aquello que antes estaba oscurecido por el dogma, por el argumento de autoridad, por la superstición, por la tradición. Sería como un nuevo punto de arranque, ¿verdad? Un nuevo punto de inicio prometedor de la humanidad. Bueno, esto sería el concepto emancipador racional de la modernidad. Pero como dice Dulce, este concepto irracional, perdón, este concepto racional y emancipador tiene otra cara, como la luna. La luna tiene una cara luminosa, que es la que alumbra el sol, una cara que está oculta, ¿no? Que está eh, vedada a nuestros ojos. ¿Y cuál es esa cara oculta de la modernidad? Es lo que para Husserl constituiría, citándolo, un mito irracional. Es un mito irracional porque justifica la violencia. Husserl no cae en ningún momento
en el error de afirmar que, bueno, hacer esta ecuación, ¿verdad? Mito es igual a superstición, mito es igual a mentira, y el antídoto de la mentira es la ciencia, ¿verdad? Tiene una relación muy interesante en este volumen sobre historia de la filosofía latinoamericana, latina y caribeña, es muy sugerente, ¿no? Que ya habíamos comentado, cómo el mito con con su lenguaje más metafórico, más alegórico, implica toda una reflexión sobre problemas fundamentales de la existencia humana. Entonces, no es ese el carácter, digamos, eh, del mito moderno, el mito de la modernidad. Porque el mito de la modernidad no necesariamente tiene este carácter positivo, sino que tiene un carácter negativo por cuanto va a justificar la violencia. Por eso Dussel dirá que se trata de un mito irracional, es decir, es como la cara oscura de la modernidad, ¿verdad? Tiene, como decimos, por una parte un concepto emancipador, racional, ¿verdad? Atrévete a pensar, piensa por cuenta propia, sujeto racional como centro del mundo, ¿verdad? Una fe gigantesca en las virtualidades liberadoras de la razón humana, pero sí, eso tan hermoso, tan luminoso de la modernidad, eh, tiene esa otra cara oscura, el mito irracional, el mito que justifica la violencia constitutiva de la modernidad. Eso, como dice Dussel, debemos negarlo, debemos, dialécticamente, obviamente, debemos superarlo en un sentido dialéctico. ¿En qué vía debemos superarlo? Bueno, podríamos encontrar como dos grandes vías con las cuales es importante establecer un diálogo crítico, eh, y ver en sus posturas eh, los matices, ¿verdad? Podemos disentir, podemos estar de acuerdo en aspectos fundamentales de estas vías o de estas posturas sobre la modernidad, pero no podemos hacer un rechazo en bloque, o tampoco podemos aceptar acríticamente sus tesis. Una postura importante que hay que examinar es la crítica postmoderna. La crítica postmoderna es una crítica feroz contra la razón moderna. Hay una serie de señalamientos, ¿verdad?, que van a plantear muchísimos de estos autores, son señalamientos muy importantes, que bueno, que van a conducir eh, hacia una desconfianza radical de la racionalidad, una desconfianza radical de la necesidad de buscar un fundamento último de la ética, un fundamento último de la realidad, ¿verdad? Eso va a negarlo la posmodernidad, caerá en ciertas variantes como en una especie de relativismo, pero bueno, no es ese el aspecto que para Husserl es importante conservar de la crítica posmoderna, sino este otro. La crítica posmoderna, desde la perspectiva de Husserl, acierta cuando denuncia el carácter de dominación que ha tenido la racionalidad ilustrada. La racionalidad ilustrada, desde la crítica posmoderna, eh, por ejemplo, ha creado grandes relatos, el relato de la ilustración, el relato del progreso mediante la razón humana, pero estos grandes relatos de la historia eh, van a ocultar una voluntad de poder. Un nichano esto, ¿verdad? No, oculta una voluntad de poder. Por un lado nos promete la emancipación mediante la razón, pero por otro lado, desde el punto de vista posmoderno, que es un punto de vista muy europeo, ¿verdad? No logra superar ese eurocentrismo para Husserl,
Bueno, y por eso citaré episodios de la historia que tienen que ver mucho con Europa. Bueno, la racionalidad ilustrada pudo haber prometido la emancipación de la humanidad, pero sus resultados son dos guerras mundiales, son Auschwitz, son Hiroshima y Nagasaki, son una serie de, de guerras completamente inhumanas. Entonces, bueno, ese es el lado de la crítica a la posmodernidad que Dussel va a tomar como válido. Debemos entonces hacernos cargo de ese aspecto, ¿verdad? Eh, Desde esa perspectiva, bueno, Dussel dirá, la modernidad efectivamente encubre un mito irracional. Es irracional el mito de la modernidad porque justifica, podríamos decir, eh, la violencia, justifica, como diría desde una perspectiva que no deja de ser muy sugerente, la filósofa española María Zambrano, una lógica sacrificial, ¿verdad? El sacrificio eh, de la vida de hombres y mujeres en América, en Asia, en África, en parte del mundo que han sido colonizadas. Eh, es importante, sin embargo, conservar del proyecto moderno justamente su apuesta por la racionalidad. Es decir, no podemos pensar en una humanidad que no haga pues, uso de la razón. La razón no necesariamente es voluntad de poder. Por ahí va el punto. Va el punto de aquello que Dussel, y eso pues probablemente en Filosofía Latinoamericana 2 pues se tenga oportunidad de tratarlo más a fondo, solamente lo mencionaré. El proyecto que Dussel llamará transmodernidad, un modelo alternativo de modernidad que partiría de una lógica distinta de esta lógica eh, violenta, de esta lógica de explotación colonial de la que parte la modernidad. Eh, el examen crítico de la modernidad y del encubrimiento del otro que implica este proceso histórico, nos conduce hacia una cuestión que es importante para los puntos que vamos a desarrollar más adelante con Lucy. Si hacemos un análisis histórico riguroso, eh, como el que hace Dussel en esta obra y en otras muchas, en la situación, podemos decir, de la condición hegemónica de, de Europa, en primer lugar, bueno, después Estados Unidos como una prolongación de este complejo cultural, ideológico, etcétera. Esa situación hegemónica en la cual Europa está en condiciones, como lo ha hecho, de imponer su poder económico, su poder social, pero también de imponer su cultura, su forma de pensar, su conocimiento al resto de la humanidad. Eh, Esta cuestión no es algo que se haya dado siempre, ¿sí? Hay que historizar los fenómenos, hay que historizar los procesos, como diría el padre Curía, para poder verlos de forma desideologizada y poder entender efectivamente que muchas cuestiones que desde una perspectiva ideologizada se afirman, se tienen como naturales, se tienen como verdades eternas, tienen precisamente un origen histórico muy concreto. Eh, la condición, o la supuesta condición de Europa como centro, entre comillas, de una cultura universal, eh, como centro hegemónico a nivel mundial, y decíamos también con ello Estados Unidos más adelante,
pero en particular Europa, tiene precisamente su origen en 1492, el llamado descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque este hecho histórico marca la posibilidad de que las élites de esa región del mundo eh, puedan imponer su poder de manera global. Eso constituye una ruptura histórica de grandes proporciones por diferentes motivos. Con 1422 inicia efectivamente la modernidad como un proyecto global. En la ruptura histórica que en 1492 supone, se debe primero a que Europa, en la llamada la Edad Media es un concepto que se acuñará desde la modernidad y con ciertos intereses también, ¿no? La llamada, bueno, la Europa cristiana en la llamada Edad Media es una región periférica, pero frente a la potencia hegemónica del mundo musulmán, por ejemplo. Tampoco fue Europa lo que conocemos ahora como Europa, una región muy significativa en la llamada Antigüedad Clásica. Bueno, una cosa es que como cierto revisionismo histórico, iniciado por los propios europeos, en particular por los románticos alemanes, nos digan que, bueno, Grecia fue la cuna de la civilización, fue como el gran centro de radiación de la antigüedad, y Grecia ya implica bueno, precisamente el origen de Europa, el origen del Occidente, ¿verdad? Y esto es obviamente una superstición. Europa como tal es una región del mundo bastante pequeña, eh, logra tener esa condición hegemónica a raíz de 1492. ¿Qué implica eso? Implica un cambio, y eso es lo que se va a hacer más adelante, el texto de Dussel, un cambio en la autoconciencia de Europa, en la autoconciencia del europeo como conquistador, que puede haber sido descubridor, obviamente, y luego como colonizador. Es un proceso que está vinculado al surgimiento de la modernidad. La modernidad está completamente vinculada a este proceso histórico que posibilita la mundialización de la imposición global de la cultura europea, del poder hegemónico europeo, y de este cambio de la autoconciencia del europeo, que bueno, el autor va a analizar a partir de determinadas figuras históricas. Hay un cambio en la autopercepción del europeo, y este cambio está fuertemente unido, con la manera en que el europeo nombrará a esas tierras que cree, desde su perspectiva, haber descubierto. Va a cambiar mucho esa autopercepción, que parte, bueno, de la creencia obviamente errada de haber llegado a los confines de la India o de China, hasta la conciencia de que se ha descubierto, entre comillas, un nuevo mundo, ¿verdad? Un nuevo continente. Esa conciencia del europeo cambia, es la conformación del ego del conquistador, ¿no? También hay que decir que la modernidad no es un proceso que surge de golpe, es un proceso que se origina en las ciudades europeas medievales. Las ciudades, las llamadas ciudades libres, en las ciudades donde hay, como Florencia o ciertas ciudades de Holanda, ¿no? Donde hay una fuerte actividad comercial, ¿no? Cultural. Eh, Tiene ahí como sus premisas
Pero el punto decisivo es cuando Europa se confronta con el otro, es decir, con el americano, y lo puede controlar, lo puede vencer, lo puede violentar, y se constituye como un ego descubridor, conquistador, colonizador de la alteridad constitutiva de la modernidad. ¿Qué significa esto? Bueno, la noción de la alteridad en Dussel está fuertemente vinculada a la filosofía de un pensador judío lituano del siglo XX, que es Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, precisamente por su condición de judío lituano, eh, experimenta la marginación de la cultura europea, el racismo. Es una filosofía, por lo tanto, que plantea como una categoría de reflexión esta categoría del otro. ¿El otro quién es? El otro es el excluido del concepto histórico, perdón, del concepto filosófico del sujeto conocente occidental, ¿verdad? El sujeto que conoce al objeto en una relación de dominación, de objetivación. Y esa es la relación que, bueno, se va a imponer en América. Entonces Levinas habla del otro que está aislado o excluido. Dussel comprende que el otro, en una perspectiva mucho más amplia, eh, es el colonizado. Que el indio americano es el asiático, es el negro africano que ha sido colonizado, esclavizado, expoliado por Europa. Y es el otro completamente, ¿no? El otro que no es Europa. Desde la perspectiva levinasiana que recoge Dussel, eh, hay que recordar que la autoconciencia no es un proceso solitario, es decir, tomar conciencia de uno mismo. Uno toma conciencia de uno mismo, no en virtud de un acto solipsista, ¿verdad? Cartesiano, al estilo del discurso del método, sino que en la interacción con el otro. Es crucial, como dice Levinas, el hallarse con el rostro del otro, el rostro de la otra persona, ¿verdad? Entonces, eso es una cuestión importante. En la medida en que interactúo con el otro, también tengo conciencia de mí mismo, en la medida en que tengo conciencia del otro. Bueno, que esto da pie para una filosofía abierta a la alteridad, una filosofía pues abierta al diálogo, pero desde una perspectiva de la crítica del poder colonial nos permite ver cómo, cómo lo que podría haber sido un encuentro con el otro, un encuentro, un entenderse, un dialogar con el otro, el americano, significa para Europa la construcción y la afirmación de su ego, de su yo, en la medida en que puede imponerse violentamente sobre el otro. De ahí, bueno, el carácter de superioridad del conquistador. De ahí ese carácter, ¿verdad? De avasallador, completamente, ¿no? De la civilización europea, tan avasallante que es, eh, al punto que se va a presentar y vamos a interiorizar eso como la única civilización posible. En ese sentido, los latinoamericanos estamos muchísimo más complicados que los asiáticos o los africanos, por alguna cuestión que creo que mencioné, ¿verdad? Precisamente por esto de del llamado mestizaje. En América Latina no hay una diferenciación clara entre los descendientes de los colonizados y los descendientes de los colonizadores, como si en África o en Asia hay una diferencia étnica bastante clara. En América Latina no. Y eso hace que, como lo veremos más adelante en el curso, espero que podamos desarrollar este tema, hasta las mismas élites latinoamericanas, que son descendientes de las élites criollas coloniales, que hasta esas mismas élites que en el fondo de su corazón
se creen blancos, europeos, bueno, no son reconocidos como tales por los europeos. Entonces siente como también esta discriminación de la mirada del europeo, ¿verdad? De la mirada de que tiene que tiene el poder de nombrar al otro. Entonces, eh, estaríamos hablando de esta perspectiva eh, de la conformación violenta de un ego descubridor, conquistador y que coloniza la alteridad. Y eso constituye la modernidad. Por lo tanto, y eso nos explica el título del libro de Dussel, ese otro no fue descubierto como otro, sino que fue encubierto, como lo mismo que Europa ya era desde siempre. Entonces, por eso tendríamos que hablar del origen de un mito irracional, porque es un mito de violencia sacrificial, eh, llevado a cabo en virtud del encubrimiento del otro. La primera conferencia de las que consta de este libro, vamos a ver solamente algunas de estas conferencias. Nos vamos a centrar sobre todo en estos procesos de descubrimiento y conquista de América. Está vinculada al encubrimiento del otro en la forma en que el ego europeo cree ser el centro del mundo. Como dice Dussel, bueno, en esta parte hay que situarnos desde la perspectiva europea para poder, bueno, criticarla desde dentro. Entonces hay que ver cómo es que se dan lo que él llama ciertas figuras, ciertos momentos constitutivos en el proceso en el cual se conforma la subjetividad moderna. Un elemento inédito de este proceso de encubrimiento es que, bueno, España y Portugal, que usted calificará como países, pues ya no feudales, sino naciones renacentistas, son la primera región de Europa que tiene la experiencia originaria de constituir al otro como dominado bajo el control del conquistador, el dominio del centro sobre una periferia. Por eso es importante 1492, que es el momento a partir del cual Europa se convierte en un centro, el centro del mundo, en términos políticos, económicos, sociales, culturales, ¿no? Es el momento en el que se constituye como centro del mundo. Esto es lo que va a caracterizar el inicio de la constitución histórica de la modernidad y el origen de su mito. Ya veremos más detalles sobre esta cuestión. Vemos cómo pues, Europa pasa de ser una región periférica a convertirse no solamente en el centro de bueno, lo que llama Dussel, siguiendo a Wallenstein, un sistema mundo, del mundo conocido por los europeos, como lo fue, por ejemplo, el mundo árabe, era un sistema mundo, bueno, desde esta visión limitada que se tenía del mundo, o que ellos tenían del mundo, como lo fue, digamos, el imperio de Alejandro Magno, un pequeño sistema, bueno, un sistema mundo, ¿verdad? Que dominaba pues una región bastante amplia de lo que conocían ellos del planeta, hacia un sistema global, un auténtico sistema mundo, ¿verdad? Un sistema donde el mundo con una totalidad se va a integrar bajo el poder europeo. Por eso es importante examinar a los autores clásicos en la filosofía. Son autores modernos y son autores cuya reflexión es crucial
en esta autoconciencia de Europa como un centro de la humanidad, como un centro de la llamada historia universal. Uno es Immanuel Kant y otro es Hegel, obviamente, ¿no? Con esta concepción del progreso de la historia universal, ¿no? Como una dinámica que abarca, pues, los albores de la humanidad y que se desplazará desde el oriente hasta el occidente, incluyendo naturalmente América Latina, obviamente. No pintará mayor cosa en el esquema hegeliano. Eh, hablábamos precisamente de Kant al principio y comentábamos este texto bastante interesante que se llama Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración de 1784? ¿Y cómo va a caracterizar Kant la ilustración? Primero, como la salida por sí misma de la humanidad de un estado de inmadurez culpable. Segundo, la pereza y la cobardía son las causas por las cuales gran parte de la humanidad permanece gustosamente en ese estado de inmadurez. Bien, si uno lee ese texto de Kant de manera descontextualizada, podemos que está hablando pues, de finales del siglo XVIII, si uno lo lee de forma descontextualizada, bueno, obviamente sin dejarle en el medro de sus cualidades, no deja de ser un texto sugerente, ¿no? Un texto como muy motivador, eh, pues ejercer pensamiento crítico, estudiar la filosofía, tratar de pensar por cuenta propia, atreverse a pensar en suma, no deja de ser esto como una cosa como tan sugerente. Pero ¿qué es lo que hay si detrás de estas palabras, bueno, tan fuertes además? Eh, la ilustración como, perdón, lo contrario a la ilustración sería una inmadurez culpable, una minoría de edad culpable. ¿Qué significa eso? Que hay una amplia región del mundo, un amplio sector de la humanidad, amplios sectores de la humanidad, que por pereza, que por cobardía, no han emprendido el camino de la ilustración. Por lo tanto, permanece en ese estado de minoría de edad culpable, culpa suya. ¿Hacia quién va dirigido este señalamiento? Obviamente a los pueblos colonizados. Pero los colonizados no han pasado todavía a la auténtica madurez, a la capacidad de servirse de la propia inteligencia, permanecen por lo tanto en este estado de infantilismo, de inmadurez culpable, ¿verdad? Es su responsabilidad. Eso tiene una serie de corolarios después. ¿Por qué? Porque qué es lo que se sigue entonces? Eh, de esta inmadurez, que es una inmadurez no por limitación, sino por una especie de insana elección consciente. Bueno, si hay una parte importante de la madurez que por su propia voluntad elige ser menor de edad, pues obviamente pues aquellos que han llegado a la mayoría de edad estarán llamados a conducirlo. No lo dice Kant con esas palabras, pero es lo que se colige de esto. Un segundo elemento que bueno, lo recogemos de un texto del filósofo colombiano Santiago Castro Gómez, en un libro que se llama La Ibris del punto cero, eh, nos trae también una serie de elementos muy poco conocidos de la obra kantiana que, que apoyan esta lectura que hace Dussel de la famosa minoría de edad culpable.
señala Kant. Kant escribió un par de libros sobre geografía eh, que no son tan conocidos. Al parecer, como dice Castro Gómez, en su época, la geografía física como género científico era muy popular y eran muy conocidas en Europa. Estas obras de Kant. Geografía física significa una disciplina que estudia las regiones del mundo, eh, vinculándolas con las características de los grupos humanos que habitan en ella. Entonces ya podemos ir sospechando más o menos por dónde marcha la cosa. Kant va a usar un término, un concepto eh, bastante normalizado en la ciencia europea de aquel tiempo. Ahora, realmente ese concepto pues, despierta muchas sospechas, muchas incomodidades, y es precisamente el concepto de raza. Eh, para Kant, el concepto de raza permite establecer diferencias entre grupos humanos que pertenecen a una misma especie, pero que han desarrollado ciertas características hereditarias diferentes, sobre todo el color de la piel de los grupos humanos. Entonces, escribe en 1775 un texto que se llama Sobre las diferentes razas de los hombres, y él va a decir que hay 4 grandes grupos humanos que se deben clasificar bajo la categoría formal de raza. La raza blanca, la raza negra, lo que él llama la raza de los hunos o la raza mongólica o calmúnica, y la raza hindú o hindustánica. En un segundo texto aparecido más adelante, que toca justamente este otro tema, el concepto de razas humanas. Kant hablará de 4 razas: la raza blanca, que es la raza europea, la amarilla del Asia, la negra del África y la roja de América. Eh, Hay una vinculación entre grupos humanos, entre colores y regiones del planeta. Entonces, desde esa perspectiva, como lo dice Castro Gómez, la raza y en particular el color de la piel se debe ver como un indicativo de la capacidad o la incapacidad que tiene un pueblo para educar la naturaleza moral inherente a los hombres. Porque la raza estaría determinada por el clima, la geografía, pero también habría una diferenciación moral inherente al color de piel. Esto lo está diciendo Kant, pues justamente en ese periodo que escribe la respuesta a la pregunta que es la ilustración. Entonces Kant va a relacionar el color de la piel con determinadas características morales inherentes a los grupos humanos. Claro, si esto lo relacionamos con esta respuesta a la pregunta que es la ilustración, entonces, bueno, fácilmente uno cae en la cuenta de que está mencionando a estas razas no blancas como esos grupos humanos que son reos, por así decirlo, que son culpables de su propia inmadurez, que de alguna forma han elegido permanecer en ello, y por otra parte tampoco, bueno, como que sus características constitutivas le impiden ir más allá, ¿verdad?, de esas limitaciones. ¿Qué significa esto? Bueno, que si hay grupos humanos que no son capaces de salir de la inmadurez, de su infantilismo, bueno, será la responsabilidad de aquellos grupos de la humanidad que han alcanzado la ilustración, bueno, el conducirlos. Entonces, esto es una cuestión muy, muy fuerte que marca
o que refuerza el mito de la modernidad como inicio o como un punto en el cual Europa lleva la civilización a todas partes del mundo. Eso es una cuestión como muy palpable aquí en Immanuel Kant. El segundo autor que es importante destacar, que es importante detenernos, es Hegel y su concepto sobre la historia universal. Voy a comentar un par de citas sobre Hegel que resultan bastante interesantes, que incluye aquí Dussel. La historia universal implica o representa el desarrollo de la conciencia que el espíritu tiene de su libertad y también la evolución de la realización que esto obtiene por medio de la conciencia. Entonces, Hegel hablará de una historia universal, es decir, una historia común en la humanidad, movida por el despliegue de la racionalidad, el despliegue de la conciencia del espíritu absoluto, y que está apoyado por diferentes etapas, diferentes momentos, que se articulan en una lógica de desarrollo, una lógica desarrollista que va del oriente al occidente. Este desarrollo inicia desde los pueblos del Asia antigua y culmina en la Europa occidental germánica. Entonces sería como esa ruta de desarrollo, de despliegue del espíritu absoluto, más allá de lo cual, bueno, no vemos mayor cosa. Tal vez resulta relevante para el esquema hegeliano, pues la América del Norte anglosajona, porque sería como una prolongación de Europa, pero más allá de eso no hay nada. Desde América Latina no tiene mayor peso, como tampoco lo tiene evidentemente África. África es caracterizada por una región carente de historia y Asia ya hace muchísimo tiempo que cumplió su labor, cumplió su papel en el despliegue del espíritu absoluto. Vamos a retomar este punto más adelante en la clase del miércoles. Ya estos textos los tienen ustedes en la plataforma por si quieren darles un vistazo, ¿verdad? Y podemos comentar más aspectos de los mismos el día miércoles. Nos vemos entonces en un par de días. Hasta pronto. Hasta